Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico verso a verso en primer libro de Samuel. Hoy vamos a ver un tema interesante porque le he titulado a lo que como una síntesis de lo que viene en el texto bíblico, le he titulado oportunidades peligrosas. Muchas veces ocurre que cuando se nos presenta alguna oportunidad en la vida, sobre todo si la miramos como positiva desde nuestra perspectiva, pensamos que ya es algo que Dios nos está dando. Sin embargo, Dios muchas veces permite que haya en nuestras vidas situaciones, circunstancias, incluso personas, que están puestas ahí para revelar la madurez que hemos alcanzado como creyentes. En el camino del Señor, pues uno nace en Cristo como un bebé espiritual, pero con el tiempo se espera que ese bebé, como en la vida natural, pues pueda ir creciendo, desarrollándose. Por ejemplo, un bebé esperamos que empiece pronto a comer por sí mismo, ¿no? Aunque parezca un pollo, ¿no? Y deje tirado todo, pero estamos esperando que esté ese proceso, luego que pueda comenzar a dar sus primeros pasos, luego estamos esperando a que controle sus ganas de ir al baño, ¿verdad? Para las mamás ese es un gran descanso, y que vaya creciendo en estatura, en su vocabulario, etcétera, ¿no? Y cuando vemos eso nos alegra porque decimos, bueno, nuestro pequeño, nuestra pequeña está creciendo. Y ya luego llegan a la adolescencia, esa edad tormentosa, vamos a decirlo así, para muchos padres, porque los seres humanos experimentamos cambios tanto fisiológicos como a nivel mental en esa época, que muchas veces se traducen en episodios de rebeldía, de incomprensión, de pues, cosas, toma de decisiones a veces un poco complicadas, ¿no? Y luego pasamos a la edad de juventud adulta y al final lo que quiero decirles es que estamos esperando que esa persona madure. Y Dios tiene una expectativa similar con nosotros. Él quiere que como creyentes maduremos, que no nos quedemos en el mismo estado espiritual. Y lamentablemente, como vamos a ver hoy a través del texto bíblico, hay muchos creyentes que son como bonsáis. O sea, en apariencia pudieran parecernos maduros, incluso con sus pequeños frutos, y al final sabemos que no están desarrollados, ¿no? Solo, ¿quién puede comer, por ejemplo, una naranja de un bonsái, ¿no? O sea, pues a lo mejor ni es como una cápsula, ¿no? Y se va. Así que abre tu Biblia en 1 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer el texto bíblico, por favor, a partir del versículo 1. Y vamos a ir haciendo pausas para explicar lo que vamos viendo en el texto. 1 de Samuel 24. Versículo 1 dice lo siguiente. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses.
Vamos a hacer aquí una primera pausa, hermanos. Dios había salvado a David de una manera milagrosa, usando las circunstancias que rodeaban a Saúl, y el final del capítulo 23 nos describe una irrupción que hacen los filisteos a la tierra de Israel, y eso motiva a Saúl dejar por un rato por la paz esa persecución que traía contra David, solo para matarlo, ¿verdad? Pero lo que vemos es que después de que Dios usó eso para salvar a David, Saúl continuó con su deseo de seguir luchando contra la voluntad de Dios y matar a David. Ahora, David, como les decía en la vez pasada, aproximadamente pasó 10 años huyendo de Saúl. Y era como una prueba de paciencia, porque normalmente uno quisiera que nuestros problemas se resolvieran pronto, que Dios obrara de tal manera que el problema que tengo pudiera solucionarse prácticamente como en horno de microondas, ¿no? Meterlo, ponerle 1 minuto si acaso y que se cocine y asunto arreglado, ¿no? Pero Dios usa muchas veces las batallas y los problemas de nuestra vida para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y ahí es donde muchas veces tropezamos, nos desanimamos, sentimos que Dios no nos está escuchando o no nos está respondiendo como nosotros queremos. Pero Dios tiene su propósito. De entrada, por ejemplo, ¿a dónde corres tú cuando estás en un problema? ¿Quién es tu primera opción para resolver lo que estás enfrentando? Y muchas veces nuestra primera opción somos nosotros mismos. Por ejemplo, tienes un dolor de repente en el estómago, ¿no? Y en lugar de orar y decir, Padre, pues tengo este dolor y quiero pedirte que obres y me ayudes a entender qué tengo que hacer. No, corremos al médico y él es nuestra primera opción. Ahora, no es que esté mal ir a la medicina moderna. La misma Biblia dice en Jeremías, ¿no?, que Dios ha prometido dar medicinas y sanidad a su pueblo a través de ellas. Dios usó una pasta de higos como símbolo de sanidad en la vida del rey Ezequías. Y, o sea, la medicina no está peleada con la fe. El punto es, ¿a dónde corremos? Tenemos un problema económico y a lo mejor corremos con la tarjeta de crédito, corremos con algún amigo que nos va a prestar, sabemos que nos va a prestar dinero. Y Dios quiere ir puliendo eso. Que Él sea nuestra primera opción para correr hacia Él y poder enfrentar las batallas y los problemas que Él permite en nuestra vida. Y entonces podamos decirle, Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que quieres lograr en mí? ¿Por qué has permitido esta situación en mi vida, no? Y a veces minimizamos lo que ocurre en nuestro día a día. Por ejemplo, si tenemos un percancillo automovilístico y por ahí, como decimos coloquialmente, fue un besito, ¿no?, el que tuvo el coche. Muchas veces ignoramos eso y no estamos viendo qué quiere Dios hacer a través de eso, por qué lo permitió. A lo mejor lo único que quiere es que sea yo más precavido al manejar, ¿no?, porque
A lo mejor los ángeles ya fueron con Dios, le dijeron, oye, este maneja del nabo, ¿no? O sea, ya despiértalo para que se dé cuenta, ¿no? Pero también Dios puede ser que esté queriendo usar eso para que tú puedas ser formado a la imagen, al carácter de Cristo y puedas ser usado incluso para la gloria de Dios. Conozco un hermano que sirve actualmente en la obra del Señor y en su juventud él tomó el auto de su familia, una camionetita, y lamentablemente atropelló a alguien y murió. Y este hermano pues estaba muy asustado, estaba a la expectativa de la ira, ¿no?, de la familia que había sido agraviada. Pero para sorpresa de él y para la gloria de Dios, esta familia era cristiana. Y ellos en su dolor entendieron que pues Dios había permitido esto, ¿no? Y este hermano fue impactado de tal manera que hasta el día de hoy sigue al Señor y le sirve. Entonces, uno a veces no se imagina el impacto que puede tener cuando nosotros como creyentes dejamos que las circunstancias del día a día estén formando nuestro carácter y nuestro corazón a la imagen de Cristo. Mira lo que dice Romanos, ahora sí no traigo los textos alternos, entonces te voy a pedir que lo busquemos. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Voy a leer en NTV, Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, dice lo siguiente. Pablo escribe y dice, también nos alegramos, de repente uno dice, pero ¿cómo es posible, no? También nos alegramos al enfrentar pruebas. Híjole, honestamente, así como que yo muy feliz, no me pongo, ¿no? Si estoy enfrentando pruebas y dificultades. Pero él tiene una razón, una convicción muy profunda, porque sabemos, mira lo que dice, que nos ayudan a desarrollar resistencia. Otra manera de decir paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, más allá del dolor, de la aflicción, de la ansiedad, la preocupación que produce la prueba presente, Pablo tiene la fe para tratar de mirar más allá de las primeras olas y darse cuenta que Dios quiere desarrollar su carácter. Un carácter firme, un carácter que te lleve a no moverte con facilidad de tu esperanza, de tu llamado, de tu servicio al Señor. Porque la verdad, hermanos, muchas veces, y hay muchos creyentes, yo les digo que tienen poca cuerda, ¿no? Son como los muñequitos que antes daban en McDonald's, ¿no? Y 2, 3 vueltas y chuc, 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 y ya se paraban, ¿no? Y muchos creyentes así son. Llega apenas el primer viento de prueba y ya se desinflaron. Ya dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y la prueba no necesariamente es una aflicción, a veces son, como vimos el domingo, ¿no?, las diferencias con otras personas. O sea, las pruebas y los problemas pueden tener una
múltiple cara, ¿no? Y pueden ser de diversa índole. El punto es que tú, y lo que Dios busca, es que desarrolles firmeza de carácter. ¿Has decidido seguir a Cristo? Te pregunto. ¿Has decidido seguir a Cristo? Ok. Síguelo. Y no importa que venga. Porque de que va a llegar alguna prueba, dolor, sufrimiento, problemas, va a llegar. Por la gracia de Dios, por muchos años puede disfrutar de prosperidad, de paz, de bonanza, pero muchas veces llega. Y ahí justo es donde se va a revelar de qué estás hecho. Si tu fe es una fe que está sujetada con alfileres a un pizarrón de corcho, o si tu fe realmente tiene un carácter firme. Así que hermanos, yo sé que cuesta trabajo y es como casi una locura desde la perspectiva humana decir, alégrate cuando vengan pruebas y dificultades. Pero justo ahí es cuando nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón, sí se vale que nos dolamos, somos seres humanos, se vale que hay momentos de flaqueza, días muy oscuros a veces en nuestra vida, pero ahí al final está la luz del Señor, su presencia, sus promesas para cada uno de nosotros. Amén. Sigamos con Samuel, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 3 al 7. Y Saúl, voy a agregar eso, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl allí para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahí vamos a hacer una segunda pausa, hermanos. Aquí está, digamos, el punto central de este capítulo. Dios dándole una oportunidad, voy a decirlo así, a David de poder, por su propia mano, tomar la vida de su enemigo Saúl. Y yo veo aquí que Dios está probando el carácter de David. Le da una oportunidad peligrosa. Y hermanos, Saúl llega, está persiguiendo a David, llega al desierto, fíjate que en Gadi, si luego lo googleas, no era un lugar tan feo como otros lugares, ¿no?, del desierto de Judea, porque ahí iba un arroyo
que tiene algunas cascadas, de hecho hasta la fecha sigue siendo un afluente perenne de agua potable. Y entonces donde hay agua, pues tú sabes, hay vida, ¿no? Entonces hay palmeras y, o sea, no era un lugar tan feo como el del capítulo anterior, ¿no? Donde de plano comían polvo, ¿no? Y entonces David, pues ahora sí que inteligentemente, se resguarda en ese lugar. Y claro, ocultándose para no llamar mucho la atención, sobre todo sabiendo que el rey Saúl en cualquier momento pues estaba otra vez con su gente buscándolo para poder matarlo. Y aquí ocurre que Dios se lo pone pues como en charola de plata. La frase cubrir sus pies es un eufemismo que usa la Biblia para decir que fue al baño. O sea, perdónenme la expresión, pero a Saúl lo iban a agarrar como al tigre de Santa Julia, decimos, ¿no? Ahí en el baño. Y se decía cubrir los pies porque con la túnica que usaban los judíos a la hora de ponerse en cuclillas, como lo solemos hacer todos, nomás que ahora en un asiento más fifí, ¿verdad? Pero él estaba haciendo sus necesidades. Y hermanos, Dios está queriendo probar el carácter de David. ¿Qué va a hacer David? ¿Lo va a matar? ¿Lo va a espantar? ¿Lo va a dejar ir libre? De hecho, su gente le dice, órale, ahí está la promesa de Dios, ahí está cumplida. Así que levántate y dale chicharrón, ¿no? Y pero David al principio, no sé si sintió pues el impulso, es que imagínate después de tantos años, ¿no? Y dices, justo ahora tengo la oportunidad de ya acabar con este problema, esta situación de que Saúl, cuando le pega su regalada gana, me anda buscando para solo matarme, ¿no? Pero Dios quiere probar el carácter, la madurez de David. Muchas veces damos por sentado que las buenas cosas que nos llegan ya son la voluntad de Dios. O sea, si nosotros fuéramos David, lo primero que pensaríamos sería eso, esta es la voluntad de Dios. Y yo mate a Saúl. Y hay muchas cosas en la vida que no son malas, pero que no necesariamente son la voluntad de Dios. Cuando un chico o una chica están buscando novio o novia, ¿no? Y pareciera ser que esta persona es la idónea, etcétera, etcétera. Una oportunidad laboral, a lo mejor cambiarte de ciudad para mejorar y prosperar económicamente. Ahora, yo no soy nadie para decirte si eso sí es o no es la voluntad de Dios. Es tu trabajo personal desarrollar tu fe, tu cosmovisión cristiana, y tu madurez, de tal manera, que aquí está la clave, que puedas discernir, aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. O muchas veces la lucha es entre lo bueno y lo mejor. ¿Y cómo saberlo? Bueno, vamos a verlo ahorita, ¿no? Pero mira, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, sigo leyendo en nueva traducción viviente, versículo 12 al 14. Y el autor de Hebreos hace una exhortación, una reprensión a sus lectores, porque él considera que son creyentes que ya tienen demasiado tiempo en la fe.
son fósiles en la iglesia, pero no han madurado. Es un fenómeno, imagínate, desde acá ya se daba, pues sigue existiendo. Hace tanto, dice el autor, que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Hermano, ore por mí. Hermano, ayúdeme. Hermano, enséñeme. Oye, tienes 40 años de ser un fósil en la iglesia. Tú deberías estar enseñando a otros. Me acuerdo hace años cuando fuimos al seminario, una hermana que tiene siglos en la fe, me acuerdo que cuando regresamos, en cierta ocasión me dijo, es que tú tienes la obligación de enseñarnos la palabra porque ahora sabes más. Y yo dije, no. Tú ya deberías estar enseñando a otros. Y no esperando otra vez los rudimentos de la fe, las cosas básicas de la fe. Hay quienes eternamente están en un discipulado de los 5 libritos, 4 que usamos. Tienes que salir de ahí. ¿Y cómo vamos a ver tu crecimiento y tu madurez cuando tú ya estés enseñándole a otros? Dice el autor de Hebreos, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Qué pasa si a un bebé le das un jugoso corte, verdad? Un cowboy Angus, ¿no? Ahí, o un tomahawk, ¿no? O sea, ¿lo puede comer el bebé? No, porque es un bebé. Y muchas veces el creyente inmaduro no puede procesar lo que está viviendo porque es inmaduro. Versículo 13 dice lo siguiente, pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, una y otra vez, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y hay muchas cosas en nuestro mundo contemporáneo que por esa distancia histórica de 2000 años por lo menos, pues no están en la Biblia de una manera clara, ¿no? Señor, es bueno tener un smartphone, es bueno conectarse a la internet, es bueno tomar un avión, es bueno usar un carro, pues eso no va a venir en la Biblia directamente así, ¿no? Y no volaréis por volaris, ¿no? Por decir algo, ¿no? No va a decir eso. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha histórica, contextual, de casi 2000 años. Sin embargo, el creyente lo que hace es tomar los principios de la palabra de Dios, hacer un puente hermenéutico, le llamamos, de tal manera que, fíjate bien cómo es el proceso. ¿Qué significó para ellos lo que está diciendo el autor? Y una vez que obtenemos los principios de qué significó para los lectores originales, podemos hacer esa conexión, ese puente hermenéutico y decir, ¿y ahora qué significa para nosotros los creyentes 20 siglos después? Y justo a través de eso, crecer en el conocimiento de la palabra y experimentar madurez. Y ojo con lo que te voy a decir. La madurez espiritual no es una función directamente proporcional al tiempo que llevas de creyente. Perdón, me gustan las matemáticas, ¿no?
Dicho en palabras más sencillas, no porque tengas mucho tiempo en la iglesia eres maduro. No es así. Puede haber creyentes con mucho menos tiempo que tú, que han crecido, han corrido más la carrera, son más sensibles al Señor, están creciendo en su vida cristiana y no están estancados, sino creciendo y madurando en la fe. ¿Y cómo vamos a saber cuando una persona es madura? Cuando ha desarrollado, fíjate bien, el discernimiento entre lo que es correcto, lo que es justo, lo que refleja la ética del Evangelio, el carácter de Dios, y lo que no lo es. Hace años me acuerdo que poco antes de ir al seminario, estaba yo cerrando unos proyectos de lo que yo hago de hidráulica y eso. Y fui a la Comisión Estatal de Aguas. Y entonces por ahí me vio alguien que trabajaba ahí. Me dijo, oye, ven, quiero platicar algo contigo, ¿no? Y de repente pues empezó a hablar normal y empezó a bajar el tono de voz y yo prácticamente no lo escuchaba, ¿no? O sea, así como que a pesar de que tengo unas orejotas, ¿verdad? No lo escuchaba y al final lo que entendí que me estaba diciendo es que había oportunidad de que me asignaran varios trabajos, pero tenía yo que ponerme la del Puebla, como se dice coloquialmente, ¿no? Y entonces, pues, imagínate, ¿no? A lo mejor dices, bueno, no me caería mal ese dinero porque voy a salir del seminario. Quiero que sepas que la iglesia de donde estaba no me ayudó ni un solo mes a pagar las cuentas del seminario. Fue un proyecto personal. Algunos hermanos, como siempre, generosos y que expresan su amor de esas formas, sí nos apoyaban ocasionalmente con alguna ofrenda, pero digamos que viendo esa necesidad económica, pues parecía una buena oportunidad. Y a lo mejor muchos creyentes que lamentablemente hacen una dicotomía entre su vida de fe y su práctica diaria, sobre todo con temas de moralidad, con temas de finanzas, parece que sacan a Dios de su vida, ¿no? Y a lo mejor yo hubiera dicho, pues es una buena oportunidad y pues es la gracia de Dios, es la bendición de Dios para mí. ¿Qué piensas? Disciérnelo. Es una oportunidad peligrosa. Y entonces no necesité más que 2 segundos en lo que se conectaron algunas neuronas para decirle a este colega, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Y obviamente se enojó conmigo, me dejó de hablar un tiempo, pero ¿qué importa? El Señor ha sido bueno y el Señor proveyó para estar 2 años en el seminario y nunca faltó su provisión. La iglesia a la que llegamos fue una iglesia tan generosa con nosotros y pudimos servir al Señor y sin pedir, el Señor proveyó. Y también una vez que ya nos estaban apoyando los hermanos, yo vi que había un hermano que trabajaba con el grupo de jóvenes pero notaba que como que faltaba que dedicara más tiempo a ese ministerio, pues un ministerio que toma tiempo para crear relaciones, para estar cerca y acompañar a los chicos en su crecimiento.
Entonces yo hablé con el pastor principal y le dije, mira, yo noto esto. Ya tenía yo para aquel entonces 10 años de haber comenzado como pastor, entonces ya adquiere cierto discernimiento de lo que está ocurriendo. Y le dije al pastor principal, ¿sabes qué? Mira, yo me doy cuenta que tal hermano como que le falta tiempo, no sabes por qué razón no viene. Y me dijo, es que él va a otra iglesia porque pues le falta dinero para su sustento económico, completar lo del mes al mes, y entonces nosotros le apoyamos con algo y en aquella iglesia le apoyamos con algo. Y entonces le dije al pastor principal, le digo, ¿sabes qué? Yo renuncio a lo que me estás dando y dáselo a él, para que él pueda invertir, amar y acompañar a estos chicos en el ministerio. Y así quedó la plática. Fue como en un mes de julio eso. Y en julio, justo en el seminario, había un break como de 3 semanas, donde podías hacer lo que quisieras, quedarte ahí, viajar a tu país. Nosotros decidimos venir a México a visitar nuestras familias. Y cuando regresamos, pues yo estaba esperando ya no recibir nada, porque eso fue lo que yo pedí. Y me dio mucho gusto de que el hermano ya estaba trabajando, digamos, más tiempo en el ministerio juvenil que había. Y había muchos jóvenes en aquel momento. La iglesia guatemalteca típica es como de 400, 500 personas. Entonces mi clase de escuela dominical era como de 120, 160, una cosa así, estaba lleno, ¿no? Y me dio mucho gusto ver a mi querido brother ahí, se llama Alfredo, sirviendo, ¿no? Pero para sorpresa mía, cuando llegó el domingo, llegó el tesorero y me dio mi sobre y le dije, no, ¿qué no platicó contigo el pastor? Nosotros ya no vamos a recibir eso para que apoyen al hermano Alfredo. Y me dijo, no, ya lo platicamos en la mesa directiva y decidimos apoyar más al hermano Alfredo, pero queremos seguir apoyándote a ti. Eso es bueno, hermano. El problema es que a veces somos inmaduros. ¿Y cómo alcanzamos la madurez espiritual? ¿Cómo la alcanzamos, hermano? Una parte es la experiencia, pero hay otra parte más fundamental. Tiene que ver con internalizar lo que yo sé de la palabra de Dios. O sea, porque no basta tenerla en la mente. ¿Cuánta gente no se llena la boca hablando de Biblia y patea a su prójimo? Y odia a alguien y maldice, y o sea, qué cosas hace uno, ¿no? Y uno es cristiano, ¿no? ¿Sabes cómo maduramos? Cuando la palabra de Dios, que debe abundar en nosotros, empezamos a dejarla por obra del Espíritu, a que transforme nuestra manera de pensar, para que transforme nuestra manera de vivir. Entonces lo que yo hago es vivir la palabra de Dios. Acuérdate lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otra manera de traducir es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no basta un título de un seminario, no basta que te pases la Biblia leyéndola día a día. Lo que tenemos que hacer, o sea, sí estar
en un pleroma, en una plenitud de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo permitir que el Espíritu Santo vaya internalizando esa palabra y vaya cambiando nuestra manera de pensar. Si no hay cambio en la mente, hermanos, no va a haber cambio en el corazón, ni va a haber cambio en nuestras acciones. Mira, David, al estar ahí en la cueva y ver a Saúl como al tigre de Santa Julia, podía obtener ya el reino prometido. Incluso sus hombres lo veían como una gran oportunidad, el cumplimiento de la promesa de Dios. David incluso estuvo cercano al cortar el borde del manto de Saúl. Y muchas veces, hermanos, Dios al ponernos en esas situaciones, nos prueba el carácter, porque queremos ayudar a Dios a veces. Por ejemplo, Saraí se desesperó del hijo de la promesa. 70 años tenía Abraham cuando Dios le prometió que iba a tener hijo, llegó a los 90 y nanay. Ya Sara era viejita y ya no tenía su regla, o sea, humanamente era imposible. ¿Y cómo le quería ayudar Saraí a Dios? Ten mi esclava. Y dijeron por ahí, ¿no? Y aquí le dan pan y que llore, ¿no? Y Abraham no se negó. Y luego de ahí nació Ismael y hasta la fecha se entiende que los árabes son descendientes de Ismael y viven en un constante conflicto con los hijos de Abraham. O sea, imagínate las implicaciones de una decisión que pareciera que no tiene como que demasiada importancia. Por ejemplo, el mismo Moisés quiso ayudar a Dios y mató a un egipcio para liberar al pueblo, pero lo único que logró era que lo persiguieran y estar ahí en el desierto 40 años. El mismo Saúl vimos aquí, ¿no? Que las tropas estaban desanimando y Samuel como que ya se tardó y hizo el sacrificio sin esperar a Samuel, sin seguir instrucciones. Y Dios le desechó, ¿no? Le castigó. Acuérdate de aquel hombre llamado Usa que llevaban el arca en un carruaje ahí tirado con bueyes y de repente parecía que el arca se iba a caer y él en su buena intención pone la manota para que el arca no se caiga. ¿Y qué le pasó? Murió. Otro caso así que te puedo mencionar rápidamente es cuando Pedro, ¿no? Está Jesús siendo arrestado por la guardia romana y él saca la espada y corta la oreja de Malco. Y muchas veces eso hacemos, queremos ayudar a Dios. Te voy a echar la mano, Dios, como que te estás tardando, ¿no? Y yo voy a hacer esto o aquello, ¿no? Habrá veces donde Dios quiere oración y quiere acción, pero habrá veces donde Dios quiere oración y quiere paciencia, que estés quieto y que conozcas que Él es Dios. Y siempre ha estado y estará bajo control. Aunque parezca que no. Vamos a continuar 15, versículo 15. No, perdón, 8. Oigan, ya se me fue el tiempo. Pues ¿a qué hora comenzamos? Comenzamos tardecito, ¿verdad? Perdonen. Versículo 9. Perdón, 8. También David se levantó después de que Saúl se levantó de estar ahí haciendo cara de león. Y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás,
David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano, que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién has salido, Rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Rápidamente, hermanos. Aquí vemos a David aplicando principios bíblicos, vamos a hacerlo así, a su vida. Fíjate, en primer lugar, él tiene un profundo respeto por el ungido del Señor. Y sería extraordinario, hermanos, que en nuestras relaciones como creyentes recordáramos que el respeto unos a otros es algo que no debiéramos perder. Respetarnos, darnos el valor que cada uno tiene. Porque muchas veces somos tan orgullosos que pisoteamos a nuestros mismos hermanos en la fe e incluso hasta nuestra misma familia, con tal de ser nosotros los que salgan hacia arriba, ¿no? En segundo lugar, David practicó el amor al enemigo. Si bien él no estaba enemistado con Saúl, Saúl sí con él. Y él, en esta oportunidad que Dios le permitió que se le presentara, decidió perdonar la vida de Saúl. Por otro lado, David también practicó el no pagar mal por mal, sino como dice la palabra, ¿no? Paguemos mal por bien. Ni tomó venganza. Mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pero quisiéramos darle de comer algo venenoso y quisiéramos darle a beber, ¿no?, una pócima que lo extermine. Y hermanos, por otro lado, dejó su situación al único que juzga justamente, que es Dios. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 6. Versículo 7.
Dice el apóstol Pablo, leo Nueva Traducción Viviente, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, ahí subráyalo, siempre se cosecha lo que se siembra. Y como te decía el domingo, lo podrás disfrazar, lo podrás eufemizar, lo podrás espiritualizar, tus malas actitudes, tus formas de ser. Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano te va a caer la justicia de Dios. Estás robando, te va a caer. Estás mintiendo, te va a llegar. Estás de chismoso, ahí va a llegar. No te preocupes, a lo mejor tarda, pero va a llegar. Estás de murmurador, no te preocupes, va tarde o temprano a llegar. Porque siempre se cosecha lo que se siembra. Y mira, esas personas a veces parece que todo está bien, pero ya que observas sus vidas más de cerca, te das cuenta que simplemente están rotos. Es una fachada, es una imagen que quieren proyectar, pero no están experimentando el gozo de caminar con Cristo día a día. Vamos a terminar la lectura, entonces, versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó su voz, y fíjate la reacción de Saúl, lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, fíjate bien, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahí terminamos la lectura del día de hoy. Hermanos, practicar principios bíblicos trae cosas buenas, tanto en nosotros como en las personas que tratamos. Fíjate bien, Saúl experimentó como voy a llamarle así, ¿no? Un arrepentimiento, aunque sea temporal. Lloró. Saúl reconoció que estaba luchando contra la voluntad de Dios. Aquí dice, yo sé que tú vas a heredar el reino. Y luego Saúl le desea la bendición de Dios a David. Reconoce que ha recibido una misericordia que no merece de parte de David. Y finalmente le hace una petición. Porque en la antigüedad normalmente cuando otra familia llegaba, o a veces en la misma familia, un nuevo rey, lo que hacía era matar a los familiares cercanos que eran herederos al trono, o a los de la familia que había dejado de ser rey, había dejado de ser la familia real, para que no hubiera rivales.
Y lo hermoso, hermanos, es la integridad de David en ese sentido, porque como vamos a ver, no mucho más adelante, pero lo vamos a ver, él cumplió su palabra e incluso buscó descendientes de Saúl y encontró a un muchacho lisiado que se llamaba Mefiboset. Y David tuvo misericordia de él, era hijo de Jonatán. Lo llevó a su casa, después de estar olvidado ahí en aquel lugar. Una vez Renato nos predicó ese pasaje. Y como dice el Salmo 113, ¿no? Lo tomó del polvo y lo hizo sentarse con los príncipes de su pueblo. David cumpliendo su promesa. Hermanos, hay oportunidades engañosas y solo podemos librarnos de ellas amando a Dios, amando su palabra y permitiendo que Él nos lleve a la madurez espiritual. La madurez en la Biblia no tiene que ver con los años que llevas como cristiano, ni con los títulos académicos y bíblicos que tengas. Tiene que ver con el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo a partir de lo que Dios nos enseña en su palabra. Hermanos, practiquemos principios bíblicos. Dejemos de engañarnos. Dejemos de decir, pues yo soy un cristiano y merezco tal o cual cosa porque tengo 2000 años en la iglesia, ¿no? No, hermano. Que el Señor nos ayude y que Dios nos dé el discernimiento para poder conocer y hacer su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra.